Buenas tardes. Seguimos con el programa de esta tarde. Tenemos un conversatorio sobre los desafíos y oportunidades del nuevo gobierno del presidente Petro. Invito al moderador Gustavo Alegret a subir al escenario y a la señora Elizabeth Ungar, por favor. Listos. Bienvenidos al panel. Es un honor para mí aceptar la invitación que me extendió muy amablemente la Fundación Unglode y la iniciativa IDEA para moderar este panel. Yo soy Gustavo Alegret, trabajo en el canal internacional de noticias NTN24 y los panelistas de lujo que hoy tenemos nos van a ayudar a comprender exactamente esos retos, los principales retos que tiene Colombia. He escogido un presidente, el primero de izquierda en años, algunos hablan del primero en la historia de Colombia, y no son pocos los retos, sobre todo por las promesas que están sobre la mesa y las disrupciones globales que le afectan. Me gustaría repasar nuestros invitados. José Antonio Campos, ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, nos acompaña de manera virtual. Está Mónica Pachón, doctora en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de California, y se conectará también con nosotros la analista política y consultora Elizabeth Ungar. Voy a comenzar con el ministro, que me parece que es la voz del Gobierno que nos puede ayudar a dibujar esos retos, y de manera breve le voy a ofrecer la palabra al ministro Ocampo, que ya nos acompaña. Ministro, gracias por su tiempo y me gustaría pedirle brevemente, si puede ser 2 o 3 minutos, que nos dibuje esos principales desafíos que tiene a su juicio el Gobierno del cual usted forma parte. Bueno, muchísimas gracias, encantado de estar con ustedes. Quiero agradecer en particular al presidente Fernández por la invitación. He participado en varios foros que él ha organizado en el pasado. Siento mucho no estar en Nueva York con ustedes en esta ocasión. Digamos, si me permite, digamos, uno puede decir que el gran reto que ha planteado el gobierno es en materia de superación de los problemas sociales del país. Y eso incluye, en primer término, pues un aumento de distintos programas de gasto social digamos, en materia de desarrollo rural, en materia de educación, de salud, de lucha contra el hambre, así como de consolidación del proceso de paz de Colombia, donde también se requieren pues algunos recursos adicionales y también están interrelacionados mucho con esos retos sociales, entre otras cosas, porque digamos la paz requiere, el primer programa de la paz es el desarrollo rural integral. De ahí la importancia que da el desarrollo rural en el programa de gobierno. Eso a su vez pues se requiere una compleja situación fiscal, o enfrente a una compleja situación fiscal que ha heredado este gobierno por digamos 3 años consecutivos de altos déficits fiscales, alto nivel de deuda pública, y por lo tanto, digamos, la necesidad de conseguir unos recursos adicionales importantes, y por eso ha estado a mi cargo la presentación de una reforma tributaria para conseguir unos recursos adicionales, y además, digamos, dentro de esa reforma tributaria, aumentar la progresividad del impuesto de renta en Colombia, que no es muy progresivo. Por la vía de la progresividad del impuesto de renta, por una parte, y por otra parte, por la progresividad de los mayores gastos sociales en los cuales se espera digamos, financiar con estos recursos, logramos una mejoría distributiva en Colombia, digamos, combatiendo uno de los peores problemas que tiene el país, que es la altísima desigualdad. Y agregaría también, obviamente, contribuir a la reducción de la pobreza en Colombia y la lucha contra el hambre, como ya lo mencioné. No, creo que fue una brevísima presentación. Si quieren, ahondo sobre cualquiera de esos temas. Muchos temas que nos pone ya sobre la mesa. La reforma fiscal, por supuesto, forma parte de esos grandes retos que tiene usted particularmente y que enfrenta a Colombia. Me gustaría conocer su opinión, profesora Pachón. No, Ungar. Disculpe, Elizabeth Ungar. Muchas gracias al Foro Global y a IDEA Internacional por esta invitación.
quiero hacer una pequeña contextualización. Las últimas 2 elecciones de Congreso y de Presidente tuvieron la mayor participación ciudadana de la historia del país. Y eso es muy significativo y tiene que ver un poco con lo que se habló en uno de los paneles anteriores, y es que esa es una fortaleza de la democracia colombiana. Tanto en las elecciones de Congreso como en las elecciones presidenciales, realmente la elección de Gustavo Petro y de su partido y de los, digamos, de la izquierda y de la centroizquierda fueron sorpresivas para un país como Colombia. El pacto histórico y sus aliados lograron un número muy significativo de congresistas que solos no hacen mayoría, pero ha habido una serie de alianzas, algunas cuestionables, otras no tanto, posteriormente con partidos políticos tradicionales y con actores tradicionales. Hoy en día el gobierno tiene mayoría absoluta para sacar adelante proyectos. ¿Qué tan durable va a ser? Esa es una pregunta muy, digamos, está por responderse. Gustavo Petro ganó con una mayoría muy importante, perdón, con una mayoría muy pequeña frente a un candidato también sorpresivo, que, como alguien decía esta mañana, un populista cuyo único tema fue la lucha contra la corrupción, un hombre que viene del sector privado, que fue alcalde de una ciudad que se llama Bucaramanga, absolutamente populista, desordenado. Pero aquí quisiera llamar la atención que las élites tradicionales políticas y económicas prefirieron votar por él, aún a sabiendas del desastre que podía ser, y eso no lo estoy diciendo yo como una posición personal, sino reconocida por muchos sectores, con tal de que Gustavo Petro no ganara las elecciones. Pero este personaje obtuvo una votación importante. La otra novedad es, bueno, la derrota de los partidos tradicionales. El candidato del uribismo fue duramente derrotado y no pasó a la segunda vuelta. Y la otra novedad para Colombia es la elección de Francia Márquez como vicepresidenta de la República, una mujer afrodescendiente, una mujer lideresa social de un origen muy humilde. Entonces, marca ahí una diferencia. Este es como el contexto, pero sí quisiera como plantear después los retos y habrá los tiempo. planes. Gracias, señora Ungar. Vamos a escuchar a la profesora Pachón, que nos acompaña de manera virtual. Adelante con los principales retos, 2-3 minutos, por favor. Sí, muchísimas gracias y de nuevo les agradezco mucho la invitación y pues saludo al ministro y a Elizabeth de forma muy especial, y a usted también, gusto en este panel. Pues yo creo que, como decía el ministro, uno de los principales retos va a ser el mejoramiento de la situación fiscal del país luego de la pandemia y un manejo, diría yo, no tan responsable de la economía. Tenemos que volver a poner a Colombia en una estabilidad macro que le permita estar en una senda de crecimiento segura. Creo que también tiene, pues obviamente de forma genérica, ya cumplir las expectativas de las bases y de los votantes que apoyaron a Gustavo Petro. Tenemos un problema de brechas educativas importantes, un desmejoramiento de los indicadores de educación que se deben recuperar, que tienen que ver con lo que decía el ministro, una situación social estructural de inequidad, pero también con las circunstancias de la pandemia y la infraestructura educativa que no dio abasto para realmente suplir esa brecha educativa, en donde los privados, por supuesto, les fue muy bien y a los públicos no tanto. El siguiente reto que me parece importante mencionar es el de la paz total. Gustavo Petro plantea una negociación básicamente, y es ambiguo, con todos los grupos al margen de la ley. Hemos visto los primeros pasos con la negociación con el ELN, siendo garante el presidente Maduro, negociación con disidencias, y esto pasa también por
una discusión sobre reformas armadas, sobre la reforma a las Fuerzas Armadas de Colombia, a la Policía Nacional y el traspaso de la policía al Ministerio del Interior, con un conflicto, digamos, de tierras que está ahí en ese mundo en donde estamos hablando de las diferentes combinaciones de conflicto que existen en el territorio colombiano. Finalmente, creo que hay un reto muy importante y es esas reformas estructurales que se plantean a la salud, a las pensiones, algunas reformas al sistema laboral, pero el reto es construir sobre lo construido. Aquí hay, digamos, un reto para mí que es proteger las instituciones colombianas, aprovechar la tecnocracia sofisticada que tiene Colombia con una apuesta hacia la renovación también para que existan personas nuevas digamos, en el servicio público que puedan tener esa oportunidad de cambiar las políticas públicas. Y finalmente, la forma de hacer política. Como decía Elizabeth, el presidente Gustavo Petro monta una coalición con unos partidos políticos que él cuestionó muchísimo durante todas sus campañas y pues liderados por otras fuerzas políticas y liderazgos que también tienen este tipo de cuestionamientos, y creo que el mandato del presidente no solamente tiene que ver con su agenda programática, sino con la forma de hacer política, y ahí ese es uno de los retos importantes para poder lograr todas sus promesas. Seguiré en la próxima intervención. Muchas gracias. Creo que sí, gracias, profesora Pachón. Realmente esta es una sesión que debería durar como mínimo hora y media, porque son muchos los temas. Ministro Campo, le quiero pedir un poquito de detalle sobre esa reforma fiscal, porque el escenario es bien complicado. Déficit fiscal, una necesidad de incrementar impuestos para satisfacer el gasto público y las promesas hechas por el presidente, un contexto de recesión económica y un recuerdo en el imaginario reciente de Colombia de protestas por intentos de reformas fiscales que querían incrementar los impuestos. Entonces, todo da un crucigrama de difícil resolución. ¿Cuáles son los principales ejes sobre los que usted va a avanzar para incrementar esos impuestos? El primer objetivo, que es precisamente el que le da el impacto más redistributivo, es poner un impuesto, o más bien reducir los beneficios tributarios a las personas que ganan más de 10 millones de pesos mensuales, que es, digamos, como unos $2.300, que en nuestro análisis es apenas el 2.5% de la población colombiana. O sea, es realmente el sector de más altos ingresos. Ahí, y acompañado con un impuesto al patrimonio, como se dice en otros contextos, a la riqueza, con el mismo efecto, digamos, altamente redistributivo. En el caso de las empresas, estamos eliminando varios beneficios sectoriales, o sea, que, como yo digo públicamente, son elementos de inequidad entre sectores productivos, digamos, que se están eliminando, se están manteniendo unos pocos, pero el grueso de los beneficios sectoriales se están eliminando. Eso está acompañado por un impuesto o unos impuestos extraordinarios al petróleo y al carbón, que son productos de exportación de altísimos precios internacionales. Eso es la parte de esas, digamos, impuestos extraordinarios para capturar, digamos, el auge de esos sectores. Como digo públicamente también en los debates colombianos, cuando teníamos altos precios del café, o como le llamábamos nosotros, bonanzas cafeteras, siempre el sector cafetero, digamos, contribuyó a las finanzas públicas. Lo que digo yo es que lo mismo tenemos que hacer ahora con el carbón y el petróleo, y sobre todo con el petróleo, que es el producto, digamos, que está con mayores auges y que representa el 40% de nuestras exportaciones. Hay, debo decir, algunos impuestos, digamos, de carácter de salud y de medio ambiente, de menor monto, pero significativos, bebidas azucaradas, alimentos también azucarados o con alto sodio, y por otra parte, el medio ambiente, un impuesto a los plásticos de un solo uso,
y una generalización de nuestro impuesto al carbono, a las emisiones de carbono, que somos uno de los primeros países latinoamericanos que los ha introducido. Y no menos importante, hay una lucha, unas varias normas bastante duras contra la evasión tributaria en Colombia, que es muy elevada. Y de hecho, si uno puede decir a mediano plazo, nosotros esperamos que esa sea en realidad en términos de recaudo la principal reforma que se está adoptando. Debo decir en relación con su última anotación sobre las protestas sociales, que las protestas sociales fueron el año pasado por unos impuestos que afectaban de manera significativa a sectores medios y bajos de la población. Nuestra reforma tributaria está realmente orientada, como ya lo dije, al 2.5% más rico de Colombia. Permítame hacerle un reto a lo que nos explica. Cuando ustedes van a gravar los impuestos a las bebidas azucaradas, ¿eso afecta a la población que consume esas bebidas? O cuando graban el impuesto a los carburantes o al petróleo, eso va a derivarse en el precio final de los combustibles. Eso tiene un impacto. Me ha faltado, ministro, saber si ustedes en esa reforma fiscal tienen incentivos también para la creación de desarrollo de empresas, creación de puestos de trabajo, estimular el sector privado, que en el fondo son los verdaderos creadores de riqueza en los países. Bueno, sobre el tema, digamos, esta última política va a ser una política importante del gobierno, digamos, en el plan de desarrollo esperamos, digamos, detallar lo que en el discurso del gobierno se llama el programa de economía popular, que es precisamente orientado a promover el empleo, pero sobre todo a apoyar a las micro y pequeñas empresas de Colombia, que son las que generan el mayor empleo en Colombia. Entonces son beneficios que tienen que ver con el sistema crediticio, con canales de comercialización más desarrollados, con asistencia técnica, en fin. Es todo un programa. Debo decir, en el caso del impuesto de la reforma tributaria, es mejorar lo que aquí se llama el régimen simple de tributación, que es precisamente el que abarca a estas empresas y tienen unos impuestos mucho más bajos en general. Digamos, ese es como ese elemento, digamos, lo que usted dice sobre el petróleo y el carbón es incorrecto. Nosotros estamos, digamos, poniéndole un impuesto a las exportaciones de esos productos y más aún, al poner impuesto a las exportaciones, el precio interno de esos productos baja, no sube, se vuelve más reducido, precisamente porque tiene un impuesto a la exportación. Estamos, por lo tanto, separando el precio internacional del precio interno. Esa parte, digamos, en realidad es benéfica para Colombia. Y bueno, diría, en el caso de los alimentos y bebidas, sí, hay un efecto bastante modesto porque lo que estamos afectando es el 3% de la canasta familiar. Entonces estamos hablando de una prueba muy pequeña y de todas maneras, pues es un incentivo a que esos mismos sectores, en vez de enfermarse, por ejemplo, por diabetes, digamos, cambien sus patrones de consumo y que las empresas que producen los productos comiencen a producir productos más saludables. Entonces no es un impacto negativo, digamos, en términos estrictos, sino más bien, incluso desde el punto de vista de salud pública, esa propia población de menores recursos es una contribución. Y esperamos que las empresas respondan y los patrones de consumo se adapten para producir, digamos, bebidas y alimentos que sean pues más sanos. Vamos a escuchar las opiniones al respecto de estas reflexiones. Escuchamos primero a la señora Elizabeth Ungar y luego a la profesora Pachón. Bueno, yo quisiera, digamos, dejarle ese tema al ministro. Yo no soy experta en esos temas, pero sí quisiera volver al tema de los retos. Y quizás los mayores retos son cumplirle las promesas a los dos sectores que llevaron a la presidencia al presidente Petro, los jóvenes y las mujeres. Si uno asuma la votación de jóvenes y mujeres, eso es absolutamente claro, pero además son los sectores que han sido menos privilegiados en nuestra sociedad y que tienen mayores promesas y oportunidades no cumplidas. Pero para cumplir promesas no es necesario tener ingresos, y cuando se plantean reformas fiscales que pueden generar dudas, ¿no se ponen también en riesgo esas promesas? Por supuesto que sí, por eso la reforma tributaria que está planteando el gobierno en cabeza del ministro Campo es importante.
Hay algunas discusiones sobre algunos de los temas que están planteados, pero sin duda una reforma tributaria es absolutamente indispensable. Otro de los retos es redireccionar la lucha contra la corrupción a partir de dos premisas fundamentales. La primera es que la lucha contra el narcotráfico. La primera es que la lucha contra el narcotráfico ha fracasado, y ha fracasado en el mundo entero. Y la segunda es reformar la extradición a partir de unos acuerdos con los narcotraficantes o que potencialmente pueden ser extraditados o que han sido extraditados. Extraditado que se narcotraficante que se compromete a no volver a narcotraficar, no es extraditado, se queda en el país y responde a la justicia colombiana. Narcotraficante que reincide, se va inmediatamente, y obviamente los que no acuerdan también son extraditados. Pero este tema de la extradición pasa, por supuesto, por negociaciones complejas y no sabemos si exitosas con el gobierno de Estados Unidos. Señora Pachón, adelante. Bueno, yo quisiera decir que como Elizabeth, José Antonio es el jefe del tema económico y quisiera no entrar en esa discusión. Sin embargo, pues evidentemente la oposición en Colombia ha planteado con la dificultad de ver una reforma tributaria que efectivamente no está aumentando los impuestos a ese 2,5% de la población, pero que no necesariamente aumenta la base. La reforma tributaria del gobierno anterior hacía ese intento de aumentar la base, de buscar que más colombianos pagaran impuestos, que estuvieran empleados formalmente y que ganaran un poco menos de 10 millones de pesos, mucho menos, pero entonces ahí, digamos, hay una discusión interna en el país sobre qué efectos puede generar eso en el mediano plazo. Diría yo que la discusión que plantea Elizabeth sobre el narcotráfico es bien importante. Aquí tenemos una circunstancia en Colombia muy difícil, y es que a partir del año 2016 nosotros vemos un incremento de los cultivos de coca exponencial. Tenemos en este momento la mayor área de cultivo de coca en las últimas, yo diría, 4 décadas, desde que la coca se volvió pues la fuente de ingresos de los grupos al margen de la ley, llamémoslos carteles y después llamémoslos, ¿no?, guerrillas. Y pues, bueno, en Colombia tenemos miles de términos para esto. Y esto obviamente, pues, hablando de la paz total, pues las FARC, las disidencias de las FARC, el ELN, sabemos que tienen control sobre muchas áreas que tienen estas características y hacen parte del comercio de la droga y de la cocaína para otros países y para el mundo. Seguimos entonces en esa posición en donde pues básicamente la paz total va a pasar, pues no pasa sin que tengamos, digamos, un cambio radical en esta circunstancia, pero yo no veo que ese cambio se pueda dar en el corto plazo. Así que las negociaciones que se dan son un poco obviando esa circunstancia. No hay una propuesta específica de cambiar el estatus de la coca. Y pues personas tan importantes como Humberto de la Calle, que fuera un principal negociador, o Sergio Jaramillo, han hecho las advertencias sobre entrar a negociar con todas las personas y con todos los grupos al margen de la ley que tienen que ver con el narcotráfico en Colombia y que obviamente cometen crímenes de todo tipo para lograr tener las rentas que tienen de este recurso. Entonces, pues ahí yo creo que Colombia tiene un reto muy difícil y que esa promesa de la paz total no se va a cumplir y que básicamente nuestro territorio va a tener un reto muy importante en términos de seguridad que tenemos que poder enfrentar, y pues Gustavo Petro va a tener que liderar esas Fuerzas Armadas para poder efectivamente dar las señales de seguridad a sus ciudadanos, al mismo tiempo que plantea una negociación para
que se disminuya el crimen. Han sido 25 minutos de análisis que nos dejan un buen abreboca y probablemente con ganas de saber más. El tiempo apremia y debo concluir con un agradecimiento muy especial a nuestros panelistas, al ministro José Antonio Ocampo, el responsable de Hacienda y Crédito Público. Ministro, le deseamos el mejor éxito para su reforma fiscal, porque su éxito es el éxito de Colombia y seguramente es el que queremos todos. También a nuestra compañera o invitada analista político y consultora Elizabeth Ungar y a la doctora en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de California, Mónica Pachón. A los tres, gracias y a ustedes por su atención. Muchísimas gracias. Yeah.